Hola, soy Joey de JTUI. Hoy hablaremos sobre qué hace especiales a las perlas y sus distintas variedades, pero sobre todo hablaremos de su cultivo y del cultivo en los mares del sur, que es uno de mis temas favoritos. Quizás se pregunten qué hace que una perla sea hermosa. Quizás se pregunten por qué se sienten tan bien. Bueno, es de dónde vienen y cómo se cultivan lo que importa. Hablamos de rareza en los mares del sur, pero hablaremos de agua dulce un poco más tarde. Pero en el mundo de los mares del sur hablamos de lo más raro a lo menos raro. Eso no significa que no sean de alta calidad ni que no sean hermosas o disfrutables, simplemente significa que son más difíciles de producir y de conseguir. En el mundo de los mares del sur empezamos con la perla Akoya, que se encuentra en aguas del norte cerca de Japón, donde es un poco más frío. Luego pasamos a los mares del sur, que son cálidos y tropicales, donde tenemos a las tres que yo llamo las superestrellas de los mares del sur. Tenemos la pintada máxima de labios blancos de Australia, tenemos la pintada margaritifera de la Polinesia francesa, Tahití, Bora Bora, que es ligeramente menos rara que la perla australiana, y luego tenemos la perla dorada de Filipinas, que es la más rara de las perlas doradas de los mares del sur y se cultiva de una forma muy especial y única de la cual hablaremos. Pero primero hablemos de qué es realmente una perla. Una perla es esencialmente tres cosas. Está hecha de tres componentes: carbonato de calcio, aragonito, que es la forma mineral del carbonato de calcio, y conquiolina, que es una matriz proteica, aunque no lo crean, similar al cuerno de rinoceronte. Y el cuerno de rinoceronte es muy resistente, muy duradero. Y estos tres elementos se unen para crear lo que llamamos una perla. Originalmente, las perlas se encontraban de forma natural y era muy difícil. Había que recolectar muchas ostras para hallar una perla, especialmente una hermosa y de alta calidad. Pero finalmente, Mikimoto, a finales del siglo XIX, tras muchas pruebas y errores, creó la capacidad de cultivar perlas, que es lo que hacemos hoy en día, y así fue como lo hizo. Y eso es que tomamos una ostra donante que tendrá lo que llamamos saibo, que es un pequeño trozo de tejido del manto de esa ostra. Lo pondremos en una ostra huésped que llevará eso junto con un núcleo. Ahora, aquí hay un dato sorprendente que la mayoría desconoce. El núcleo de todas las perlas cultivadas de los mares del sur proviene de los Estados Unidos. Es un molusco que crece en tres lugares: los ríos Tennessee, Ohio y Mississippi. Así que cada perla de los mares del sur tiene en su corazón un poco de los Estados Unidos, lo cual es bastante curioso. En cuanto a cómo empezó todo, de nuevo hubo muchas pruebas y errores, pero al final se descubrió que si tomabas el núcleo y el saibo, un pequeño trozo de tejido de la ostra donante, y lo ponías en la ostra que lo iba a aportar, con el paso del tiempo crearías una perla de los mares del sur. Así que, de nuevo, la magia de esto es que necesitas personas y ostras trabajando juntas en la naturaleza para crear perlas cultivadas. No es algo que se pueda hacer sin mucha pasión, sin cuidado, sin compromiso, y eso es lo que hace a estas perlas tan especiales. Eso es lo que hace que se sientan hermosas al usarlas. Quizás note al ponerse un collar de perlas de los mares del sur que están frías al tacto, pero luego adquieren el calor de su cuerpo, y durante todo el día puedes sentir ese hermoso nácar sedoso que las hace tan especiales. De nuevo, al hablar de cómo se forman las perlas, el proceso de cultivo es muy meticuloso, pero también muy impredecible. Así que cuando hablamos de la rareza en las perlas, hablamos de la cosecha. De todas las perlas que se cultivan, de todos los núcleos que se ponen en las ostras, muy pocas llegan a ser perlas hermosas. Ahí es donde entra en juego la rareza. No es que no podamos hacerlo, ni que las ostras no cooperen, pero muchas cosas deben salir bien para que la perla se forme correctamente. Clasificamos las perlas según diversos factores. Lo más importante es el tamaño, luego la forma, después el color, luego lo que llamamos pureza de la piel o la ausencia de imperfecciones en el exterior de la perla, y finalmente el brillo. ¿Qué tan vivo es el juego de colores en una perla? Y al considerar todos estos factores, es realmente muy raro obtener una perla que cumpla con todos estos criterios. Y de nuevo vamos a hablar de rareza. Tenemos tres ostras: pintada máxima de labios blancos de Australia, pintada margaritifera de Tahití y pintada máxima de labios dorados de Filipinas. Hablemos de cómo funciona esto en cuanto a cómo se cultivan realmente. La parte más asombrosa es la técnica.
En Australia, las ostras se recolectan de forma silvestre mediante un proceso muy controlado donde los buzos son arrastrados por el fondo marino. Llevan una bolsa en la cadera y recogen las ostras del suelo oceánico mientras el barco los remolca. Es un trabajo muy peligroso, pero es la única forma de recolectar suficientes ostras para su cultivo. En Tahití, la provincia francesa, Ras Bora Bora, se le llama cultivo en laguna. Son pozas poco profundas donde las ostras se cuelgan literalmente en aguas cálidas y así es como se cultivan. En Filipinas y otras zonas cercanas se utilizan unas cestas que se colocan en el océano. Cada cesta contiene 12 ostras y se giran y cuidan constantemente para que la perla salga redonda, ya que la gravedad afecta a las ostras y a la formación de la perla, por lo que hay que girar la cesta continuamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que en un periodo de unos 3 años y medio, pasas de un pequeño trozo de tejido y un núcleo a una perla terminada. Y hay más de 300 pasos involucrados en cada uno de esos procesos. Pero si te saltas un paso o no lo haces del todo bien, no puedes volver atrás y repetirlo. Y por tanto, la cosecha es el aspecto más importante del cultivo de perlas. De hecho, en ciertas granjas, si los técnicos en perlas han tenido un mal día o no se sienten bien, ni siquiera se les permite tocar las ostras porque se ha demostrado durante décadas de cosecha que puedes dañar literalmente la ostra y la perla si las manipulas mal. Así que los protegemos y nos aseguramos de que estén sanos, bien alimentados y cuidados en cada paso del camino. Hay una especie de sensación al sostener estas perlas que te hace sentir increíble. Provienen del océano, tienen la energía del océano en su formación y te brindan un poco de ese brillo de lo que ha sido su vida en esa hermosa agua. Casi siempre hace sol. En Sur es un lugar realmente encantador. Y el entorno habla muy bien de la calidad de estas perlas. Algo que deben saber es que las ostras son muy sensibles al entorno. Por eso, para un cultivo de perlas exitoso, necesitamos un ambiente limpio. De lo contrario, las ostras no sobrevivirán. Y es una forma muy fácil de saber si el entorno es saludable para las ostras, así que ténganlo en cuenta. Esta es una colaboración muy sólida entre las personas y la ostra, y el entorno es una gran parte de ello. Algo que hay que tener en cuenta en toda esta conversación es que nunca sabemos lo que traerá la cosecha y por eso las perlas son tan especiales y raras, porque simplemente no sabes lo que vas a obtener. Se requiere mucho compromiso para llegar al momento de la cosecha, pero puedes imaginar que es como correr un gran riesgo cada vez que cultivas perlas, porque simplemente no lo sabes. Hablemos del cultivo de agua dulce, a veces llamado granjas de perlas de agua dulce. Es una forma totalmente distinta y suele hacerse en un entorno controlado, lo que permite obtener muchas perlas hermosas y consistentes, permitiéndonos hacer cosas como este anillo de perla de agua dulce de 11 milímetros. O sea, encontrar una perla de ese tamaño y calidad en los mares del sur requiere mucho tiempo, esfuerzo y energía. Y claro, eso significa un precio más elevado, mientras que esto es muy asequible, muy accesible y abre el mundo a que más gente disfrute de las perlas cultivadas. La diferencia es realmente esta. Tienes un entorno impredecible en los mares del sur. Tienes un entorno impredecible en el Pacífico Norte, donde se cultivan la sacoya. Pero en las granjas de agua dulce, controlas la temperatura del agua, la cantidad de alimento y el cuidado de las ostras. Es muy fácil de hacer en comparación. No es que sea fácil en absoluto, pero es relativo a hacerlo en mar abierto. Esto es muy predecible, como solemos decir. Y la previsibilidad significa menos riesgo, porque como hablamos de las perlas, de los mares del sur y de las acollas, el mayor riesgo es ¿qué traerá la cosecha? Simplemente nunca lo sabemos. Ahora, en el cultivo de agua dulce, tampoco es algo seguro, pero las probabilidades son muy altas de obtener perlas hermosas y de calidad constante, y hacen cosas como esta, o tenemos una pulsera preciosa y se puede ver un gran brillo, un gran grosor de nácar, hermosa en la mano y encantadora en el brazo. De nuevo, los colores dependerán de la ostra, o debería decir en este caso que es un molusco. Hago esa distinción porque al cultivar perlas de los mares del sur o perlas akoya, esas provienen de ostras, pero las de agua dulce provienen de moluscos. Podrían pensar, bueno, una ostra, un molusco, ¿qué diferencia hay?
Marca una gran diferencia porque hay moluscos especiales para cultivar perlas en agua dulce y de nuevo hablamos de los tres grandes de los mares del sur. Así que sí importa, pero aún se requiere mucha dedicación y destreza para crear perlas cultivadas de agua dulce. Y los resultados son impresionantes, aunque muy asequibles. Miren este collar. Este collar es extraordinario. Se puede sentir el peso del nácar, se nota la consistencia en la forma y el tamaño y de nuevo es tan relajante y agradable como lo sería un collar de los mares del sur y simplemente tienes que amar el sonido de las perlas. Sé que puede sonar extraño, pero el sonido de las perlas es único, nada suena igual y nada se siente como las perlas cultivadas. Sabe, los hombres han vuelto a usar perlas, lo cual es maravilloso porque al final del día son para que todos las disfruten. Como caballero, disfruto ver un hermoso collar en una dama, pero realmente también disfruto usarlas. Y a veces a la gente le cuesta acostumbrarse a ver a caballeros usando perlas, pero deben recordar, y es totalmente válido señalarlo, que originalmente eran los hombres quienes las usaban debido a lo difícil que era recolectarlas, especialmente las perlas naturales. ¿Sabes? Esto me lleva a otro punto también que es bastante importante. Mencioné antes que el ecosistema se juzga realmente por la salud de la ostra, porque si hay contaminación, estrés en las ostras o falta de alimento, estas no prosperan, son muy sensibles a su entorno. Pero cuando surgieron los inicios de la recolección de perlas, extraían ostras para obtener perlas naturales y prácticamente agotaron el ecosistema porque tenían que sacar muchísimas del océano para conseguir solo un collar. Había que recolectar miles y miles de ostras solo para hacer un collar bonito y hermoso. Sin embargo, el cultivo cambió todo eso, porque al cultivar perlas, básicamente añades ostras al entorno. Aunque no lo creas, en los mares del sur, cuando estas ostras crean perlas, también desovan, y al desovar, crean nuevas ostras que son liberadas en la naturaleza. Así que, en realidad, están aumentando la población de ostras naturales en estado salvaje. Por supuesto, han sido criadas para ser resistentes y básicamente por su color. Así que incluso en los casos en que son salvajes, podrías encontrar una ostra salvaje que provino de una ostra de cultivo que produce una perla hermosa. Nunca se sabe. Es algo realmente interesante sobre el cultivo de perlas. El hábitat natural de la mayoría de las ostras es el lecho marino. Y en el fondo marino hay una gran diferencia en la temperatura y el suministro de alimento. En los inicios del cultivo de perlas, se descubrió que hay tipos de plancton con los que las ostras realmente crecen y se desarrollan rápido. Y en un entorno de criadero, que algunas granjas aún usan, las alimentan con estos tipos de plancton muy específicos y crecen bastante rápido. Cuando están en el océano se mantienen a poca profundidad, el agua es mucho más cálida y el suministro de alimento es mayor que en el fondo marino. Por eso, estas ostras tienen un metabolismo muy rápido, crecen más rápido, se hacen más grandes y pueden producir perlas de mayor tamaño. Tanto es así que tras una cosecha, si la ostra está sana y la perla salió hermosa, hacemos lo que se conoce como un segundo y a veces un tercer injerto. Y lo que sucede es que la ostra ha crecido, el saco perlífero que creó la perla original también ha crecido. Y ahora podemos introducir un núcleo más grande en la ostra y repetir el proceso. No toma tanto tiempo como la primera vez, que suele ser de 3 años y medio, desde que la ostra es nucleada por primera vez, pero puede producir una perla más grande. Y a veces, a una ostra muy sana y robusta que ha creado una segunda perla, se le pide que cree una tercera. Y ahora le estamos exigiendo mucho a esta ostra. Ha trabajado muy duro toda su vida. Así que ahora colocamos el tercer injerto, que es lo que suele crear estos tamaños grandes de más de 14 milímetros. A veces, como en el caso de las perlas australianas, llega a ser una perla de 30 milímetros. No es común, pero puede suceder. En las perlas de Tahití seguiremos viendo 18 como límite máximo. A veces se obtiene una de 20 según la especie de ostra y su entorno. En Filipinas hemos logrado perlas a veces de 24, 25, 26 milímetros. De nuevo, no es frecuente, pero sucede y creo que eso es lo que realmente las hace especiales. Y hablé antes sobre el desove. Y a poca profundidad estas ostras están sanas, son vibrantes, están desovando en el océano y de hecho están aumentando la biopoblación de estos animales. Y recuerde que muchas otras criaturas marinas son sustentadas por las granjas de perlas. Percebes, algas, uva de mar, pequeños crustáceos y por supuesto los grandes, como los tiburones, las anguilas y en particular las tortugas marinas. A las tortugas marinas les encantan las ostras.
Entiendo por qué, pero son un gran depredador de estos. ¿Y qué se hace en mar abierto contra la depredación? Nada. No hay nada que puedas hacer. Y el océano estaba allí antes que nosotros. Lo compartimos con la naturaleza. Y, de nuevo, estamos creando estas hermosas perlas. Así que realmente vale la pena. ¿Sabes? Es algo increíble. Cuando hablo de cultivo de perlas, hablo de pasión, de amor y de compromiso. En mar abierto, especialmente en los mares del sur, en el océano Atlántico, llamamos a estas grandes tormentas huracanes. Y pueden ver lo difícil que es recuperarse de eso. En los mares del sur se les llama tifones. Es básicamente lo mismo, pero identifica dónde ocurren. Y los tifones pueden pasar de largo por una granja de perlas y causar solo un poco de daño, o pueden destruir por completo una granja de perlas. De hecho, he sido testigo de llegar a una granja de perlas después de un tifón y vi la devastación. Afortunadamente, están construidas de tal manera que quienes trabajan en las granjas de perlas pueden estar a salvo mientras ocurre el tifón. Sigue siendo muy aterrador, se lo aseguro, pero al menos están construidas para que quienes trabajan en estas granjas estén a salvo. Sin embargo, al salir de sus refugios, a veces son testigos de la destrucción de toda una granja de perlas. No de todas, pero sí de algunas que se encuentran en la trayectoria del tifón. Y esto es lo realmente maravilloso. Todos se unen y comienzan de nuevo, porque esto sucede, desafortunadamente, con bastante frecuencia. Y con el paso del tiempo, sucede aún más a menudo. Aún así, existe una dedicación y compromiso por continuar con esa granja. Muchas veces, lo que sucede es que las líneas se rompen y las cestas caen al fondo del océano. Aquí está el problema. No puedes volver a subirlas y esperar que esas ostras sobrevivan, porque han pasado toda su vida en aguas poco profundas y cálidas. Simplemente no están acostumbradas al agua fría del fondo del océano, así que básicamente morirán, lo cual es una lástima. Pero al final del día siempre hay un nuevo ciclo de vida y siempre hay un nuevo compromiso para recuperarlas. Así que con suerte podremos disfrutar de estas perlas durante las próximas décadas.